Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el último párrafo del Evangelio de Mateo. Hoy en teoría, hoy es el último pasaje, y cuando digo en teoría, es que si el Señor tiene otro sermón o otros sermones más después del de hoy sobre Mateo, seguimos contentos, seguimos agradecidos con Dios, ¿no es cierto? Entonces, damos gracias a Dios, pero hoy estamos llegando a la parte final del Evangelio de Mateo y ha sido un recorrido muy hermoso, ¿no es cierto? Ha sido realmente edificante. Si has estado, quisiera saber cuántos han estado desde el principio. Ok, es un buen número, gracias a Dios, gracias a Dios. Hasta donde recuerdo empezamos en enero del 2019, hermano, ¿es? 2020 es verdad. O sea, 2021, 2022 y lo que vamos del año 22. Básicamente son 2 años, 8 meses aproximadamente. Más de 100 sermones. Gracias a Dios. Gracias al Señor, hermanos. Es una bendición. Y pues hoy quisiera tratar de dar alguna reseña básicamente es otra vez recordar o otra vez ubicarnos en lo que Dios quiso dejarnos aquí en este Evangelio. Hemos venido estudiándolo pues prácticamente desde el capítulo 3, oficialmente desde el capítulo 5, y como decía el hermano Dan hace algunas semanas, todo fue porque teníamos el deseo de compartir el Sermón del Monte, ¿verdad, hermano Dan? Pero cuando pensamos que necesitábamos entrar al Sermón del Monte, el hermano Dan, si no recuerdo mal, compartió 1 o 2 sermones anteriores para ver el contexto, y después llegamos al capítulo 7 y terminamos. Y el siguiente domingo me tocaba. Entonces empecé a leer el capítulo 8 y dije, pues es que el 8 sigue después del 7. Es un principio de lógica muy básica, ¿verdad? Después del 7, pues sigue el 8. Y el Señor nos ha traído por todos estos capítulos y ha sido realmente especial. Ha sido especial también revisar algunos pasajes del Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan. Y como saben, cada uno de estos evangelios tiene un objetivo, tiene un propósito especial, específico. Tenía un destinatario o destinatarios específicos. Entonces, cada uno de ellos tiene un enfoque particular de la misma historia. Y nos damos cuenta de cómo Mateo, Marcos y Lucas coinciden muchas veces. Y por eso los llamamos, o por eso los llaman los evangelios sinópticos. Y la palabra sinóptico viene de sinopsis, de básicamente un resumen, ¿sí? Un compendio, es eso, es hacer un resumen de la vida de Cristo. Y como dice el apóstol Juan, Jesús hizo muchas más señales en presencia de sus discípulos, dice, las cuales no se han escrito en este libro, porque si se escribieran, pienso que ni aún en el mundo cabrían todos los libros que se tendrían que escribir. Entonces, realmente la historia de Cristo es gloriosa. Ayer con los alumnos de primer año del CI, del Sistema Abierto, decíamos esto: Jesucristo es el único hombre que partió la historia de la humanidad en 2. Aún los ateos tienen que contar la historia antes de Cristo y después de Cristo. Hoy en día hay un sector del judaísmo que no quieren decir antes de Cristo y después de Cristo, y entonces dicen antes de la era común y después de la era común. ¿Y quién está en medio? Está Cristo. Y yo les decía ayer, ningún personaje en la historia impactó al mundo como lo ha hecho el Señor Jesucristo. Y de verdad que ha habido hombres
tremendos en la historia. Sargón el Grande, 3500 años antes de Cristo. Los faraones, las 19 dinastías. Los reyes de Asiria, los reyes babilonios, los reyes medos, los reyes persas, los reyes griegos, los emperadores romanos, todos ellos y muchos otros en la era común. Han tenido un impacto tremendo. Dígase Alejandro el Magno, dígase Necao, dígase los Césares, Julio César y otros, Marco Polo y muchos otros que han impactado el mundo, pero ninguno de ellos lo ha hecho como lo hizo el Señor Jesucristo. Hoy la historia no la contamos antes de Buda y después de Buda. No decimos antes de Mahoma y después de Mahoma, pero sí decimos antes de Cristo y después de Cristo. Pero ¿saben que eso no es lo más importante? Realmente lo más importante es si Dios ha partido la historia de tu propia vida en dos. Si podrías pararte al frente en esta hora y decir: hermanos, yo puedo contarles mi vida, cómo era antes de Cristo y cómo ha sido mi vida después de Cristo. Después de que Cristo llegó a mi corazón, mi vida jamás ha vuelto a ser igual. Amén. Entonces sí, Dios impactó al mundo. Cristo, su Hijo, el Hijo del Padre Celestial, impactó este mundo. Una estrella en Belén, unos magos de Oriente. Pobre Pilato, yo creo que le estaban sudando las manos cuando estaba frente a Jesús. Él era la autoridad y estaba haciendo alarde de lo que él era capaz de hacer. Y Jesús, habiendo sido golpeado toda la noche y hecho como te lo puedas imaginar, Jesús estaba dominando esa conversación. Y Pilato diciéndole: ¿No te das cuenta que yo tengo poder para dejarte ir o para mandarte a matar? Y Jesús le dice: tú no tendrías ningún poder si mi Padre no te lo hubiera dado. Oye, a propósito, tú que hablas de la verdad, dice Pilato, ¿qué es la verdad? Pidiéndole una conferencia en medio de un juicio. ¿No les parece ridículo de parte de Pilato eso? En fin, muchas otras cosas que podríamos decir. Y aquí está. Si no has leído el Evangelio de Mateo alguna vez, debes leerlo. Es una lectura más que obligada, leer el Evangelio de Mateo. Bueno, puedes leer Marcos, puedes leer Lucas, puedes leer Juan, y en cada uno de ellos vas a encontrar un enfoque muy especial. Pero aquí estamos frente al Evangelio de Mateo, llegando al final de su Evangelio. ¿Sí? Llegando al final de su Evangelio. ¿De qué manera va a cerrar su libro? Esa es una de las preguntas que yo me hago cuando empiezo a leer un libro. ¿De qué manera? ¿Cómo va a terminar? O sea, ya vi cómo se introdujo. Ahora quiero ver cómo va a cerrar. Y algunas veces no entiendes el principio si no entiendes cómo va a cerrar. ¿Sí me explico? Pero si te vas al final y no has estudiado todo lo demás, pues es difícil de pronto. Por eso quiero hacer un recuentito ahorita de estas cosas de manera general. No de los episodios, no de las acciones, no de las parábolas o enseñanzas, sino de todo lo que de manera global encierra este estudio del Evangelio de Mateo. Entonces, vamos a leerlo y después oraremos al Señor. Dice Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana.
Gracias por permitirnos abrir tu palabra en este último trozo de este evangelio glorioso que nos has dado. Gracias por haber llamado a Mateo para ser tu apóstol. Gracias por haber alumbrado su corazón y por haber quitado, Señor, esta esclavitud de su corazón, de ambición y de codicia y de amor por el dinero seguramente, Señor, y de cuántas cosas seguramente lo libraste. Lo salvaste, lo hiciste tu hijo, lo hiciste tu apóstol y le diste el honor de escribir un resumen de tu vida, Señor. Y oramos, Padre, que nos bendigas mientras estudiamos esta última porción de tu palabra en este evangelio. Te lo rogamos y te damos muchas gracias, Padre. Gracias por la dirección de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Por favor, háblanos al corazón en esta mañana. Te lo rogamos y te lo agradecemos, Padre, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, pues les decía que estaremos viendo, tengo 7 cosas rapidito para comentar. Primero, el Evangelio de Mateo nos ha llevado desde la genealogía de Jesucristo hasta su resurrección. ¿Les parece casualidad eso? Desde su acta de nacimiento hasta el momento en que se levanta de los muertos. No podría ser un resumen más completo. Piénsalo. Te va a hablar del Señor Jesucristo. Dice, sí, pero quiero decirte quiénes están inscritos en su acta de nacimiento. Nosotros tenemos cuando hacemos un acta, hacen un acta de nacimiento en el registro civil, ¿verdad? Anotan a los padres. ¿Y a quiénes más? A los abuelos y 2 testigos, ¿no? Y eso es todo. Algunos no saben quién fue su bisabuelo y algunos sí, otros no sabemos quién fue nuestro tatarabuelo o tatarabuelo. ¿Sabes qué? Mateo puede decirte quién es Jesús y quiénes fueron sus padres en toda la genealogía desde el patriarca Abraham hasta él. ¿No es hermoso eso? 2, no podríamos entender el propósito del Evangelio de Mateo si no entendemos la conclusión, que ya acabo de comentarla, ¿verdad? Número 3, Mateo empieza su Evangelio declarando lo que Jesús haría con su pueblo. Vamos a verlo, Mateo 1:21, por favor. Mateo 1:21. Y si no lo encuentras, si lo puedes encontrar en tu Biblia, es mucho mejor. Y si traes un lapicero y marcar ahí, este texto es crucial. Y si traes un blog, unas notitas, puedes anotarlo. Y si no, usa el blog de notas de YouVersion. Gracias a Dios por esos hermanos que están innovando cada vez su plataforma. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué? Jesús. ¿Por qué? Porque él, ¿qué va a hacer? Ya viste, desde el principio, desde el inicio, te está diciendo lo que va a realizar allá en la cruz del Calvario. ¿No es hermoso esto? Desde el principio ya te está dando el final. Dice, allá es donde quiero llegar, dice Mateo. Y no es la conclusión de Mateo, sino son los hechos históricos que estaban viviéndose en ese momento en que el Señor Jesús es encarnado en el vientre de la Virgen María. Esto es especial. María no podía creerlo. Bueno, quisiera decir más, pero tenemos que avanzar. 4. Luego nos dice que aún los magos de Oriente vinieron a buscar al rey que había nacido desde allá, Persia. Desde lejísimos, hermanos, unos hombres sabios que estudiaban seguramente no iba a decir el comportamiento de los astros, pero no sé si eso es correcto, pero que podían estudiar y ver cómo se movía esta situación de los planetas y los astros y las estrellas. No lo sé, no digo, debería estar el hermano Mark Webb aquí, ¿verdad, hermano Dan? Para explicarnos correctamente con los términos correctos.
Saben, el hermano Mark Webb estuvo en la NASA en Houston. Entonces, cuando lo picoteas así de que te hable algo de las estrellas, él tiene. Además sigue inscrito en revistas científicas, entonces él está al día, el hermano Mark, ¿sí? Pero estos magos de Oriente ven algo, ven que las estrellas tienen un acomodo especial y dicen, algo extraordinario ha sucedido. Vamos. ¿Dónde? Vamos a Belén de Judá, porque todas las cosas están apuntando que acaba de nacer el rey. Y cuando llegan a Jerusalén y le preguntan a Herodes el Grande, dice Herodes, pues yo no me he muerto. Y que yo sepa, no estoy planeando que haya otro rey en mi lugar. Y dicen, no, sí, la Escritura lo dice. Hasta las estrellas se han acomodado. ¡Qué impresionante! Y finalmente llegan y le ofrecen oro, incienso y mirra y un culto de adoración a un bebé que tiene quizá menos de 2 años de edad. Ya los pastores habían adorado, ya los ángeles habían cantado aleluyas y glorias a Dios, y en las alturas y en la tierra estaban anunciando paz y buena voluntad para los hombres. Como me acuerdo cuando estaba chiquito me torcieron esa versión, decía que era gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. No me digan, no, es paz y buena voluntad para los hombres. 5. Luego habla Mateo, nos hace esta observación. Dice que cuando estaba enseñando, la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene de verdad, como quien tiene autoridad, y no como los grandes maestros de Israel, los escribas y los fariseos. Ellos no tenían autoridad, tenían conocimiento, pero no tenían autoridad. Pero aquí está un joven de 30 años que está enseñando verdades gloriosas, que está desempaquetando el Antiguo Testamento frente a sus ojos, y que el día que lo invitan allá en su pueblo, en Nazaret, en la sinagoga, para decirle, ¿tienes alguna lectura? Dijo, sí. Y le dieron el rollo de Isaías y lo abrió justamente ahí donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para traer evangelio a los pobres, para dar buenas noticias a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para darle vista a los ciegos y para dar libertad a los cautivos. ¿No es glorioso? 6. De principio a fin, Mateo tiene como propósito enseñarnos que Jesús es el Rey Mesías. ¿Quién otro podría ser? Él es el Mesías, Él es el Rey prometido. Y si conocías el Antiguo Testamento, sabrías que Mateo está una y otra vez diciéndote para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Una y otra vez, Mateo es el que más veces cita al Antiguo Testamento, especialmente el libro de Isaías. Entonces, lo que está pasando aquí con este hombre, con Jesús de Nazaret, es nada más y nada menos que el cumplimiento glorioso. El tiempo ha llegado y las promesas se han cumplido. Pablo en Gálatas 4:4 va a decir, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Hermanos, nos falta tiempo para explicar todo esto. Jesús es el Rey Mesías que Dios había prometido por todo el Antiguo Testamento y que Él salvaría a un pueblo para su gloria. ¿Y sabes de dónde lo va a salvar? Bueno, Mateo 1:21 no lo dice, lo va a decir Mateo 28:19. ¿De dónde hay que llamar a gente para que vengan a formar parte de este pueblo? De todas las naciones, incluyendo a los mexicanos, orizabeños, cordobeses, yanguenses y demás. Dices, ¿yo? Sí. Cuando Él dijo que salvaría a su pueblo de sus pecados, no estaba hablando de una nación física, estaba hablando de un pueblo espiritual compuesto de judíos y de gentiles también.
¿No es hermoso que estemos ahí incluidos, hermanos? Mateo entonces nos dirá cuál es el propósito por el cual la iglesia de Cristo iba a existir en este mundo. Y ahora ha existido por 2000 años. ¿Para qué existe la iglesia? Bueno, espérate que Mateo te lo diga. Entonces, compacta Mateo una lista de cosas fundamentales. Aquí en este pasaje que tenemos es como si Mateo dijera: mira, hubo 4 cosas que el Señor Jesús definió aquí. Primero, definió el orden del universo y quién lo está gobernando. ¿Quién está gobernando este universo? Pues mira lo que dice: toda potestad me ha sido ¿qué? ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Él ha recibido la autoridad del Padre Celestial y ahora Él es el gobernante del universo. ¿Quieres otra frase de Apocalipsis? Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el conquistador. Él es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Sobre César? Sí, sobre el mismo emperador. Él es el rey. 2, Jesús va a establecer aquí el futuro de las naciones. ¿Y qué va a pasar con ellas? ¿Qué va a pasar con las naciones? Pues como dijo Isaías, ¿verdad? El pueblo que estaba en oscuridad vio gran luz. La luz va a empezar a salir por todas las naciones. Y en Hechos capítulo 1 el Señor les va a decir: no, a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero hay una cosa que van a recibir: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? Aquí en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Ese es el futuro de las naciones. No habrá una sola nación que se quede sin escuchar el evangelio de Cristo antes de que Él regrese para llevar a su pueblo. Amén. 3, la misión de la iglesia entonces, ¿cuál sería? Pues llevar la luz del evangelio, llevar el mensaje de Cristo, buscar personas. ¿Dónde? En todas las naciones. En todas las naciones. Esa es la misión. Esa es tu misión, iglesia. Salir a anunciar el evangelio de Cristo. También, ¿de dónde viene esta autoridad? Oye, ¿con qué autoridad hacemos esto? Porque eso casi siempre, se lo preguntaron al Señor Jesús, ¿verdad? Cuando hizo esta limpieza del templo, ¿recuerdan? Que volcó las mesas y abrió las jaulas de las palomas y de las ovejas y tiró las monedas ahí de los cambistas, que era todo un negocio ahí en el templo de Jerusalén. ¿Saben cuál fue la pregunta que le hicieron? Dinos, ¿con qué autoridad haces esto? Bueno, ¿sabes con qué autoridad podemos pararnos ante el mundo y decirle: Cristo me ha mandado que te diga que Él es el Rey y que necesitas rendir tu corazón a Él? ¿Con qué autoridad lo haces? Con la autoridad que Él nos ha dado. Amén. Ok. Bueno, este es más o menos el panorama, y lamento no hacerlo más amplio, pero este es más o menos el panorama. Ahora, después de esto, solamente tengo 3 puntitos que compartirles. ¿Ok? ¿Están listos, hermanos? Vamos a ver, vamos al texto entonces. Vean lo que dice. Voy a leer 16, 17 y 18. Mi primer punto lo he titulado: la gran autoridad de Cristo. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Pero no todos, dice, pero algunos. O quizá todos le adoraron, pero de todos los que le adoraron, algunos. ¿Qué dice? ¿Quién estaba ahí probablemente? Hay uno que todo el tiempo había que darle pruebas y evidencias, y Tomás, el Tommy, ahí está. No sé, a lo mejor Tomás dice, a lo mejor Mateo dice: y yo también. Sí, yo no sé Mateo qué personalidad tendría. Quizá era un tanto místico, quizá alguna especie de estas personas, de esta clase de personas que son, ¿cómo se dice?
Psicólogos, ¿hay algún psicólogo por ahí? No solo introvertidas, pero así con dudas, con preguntas. Pero esas personas, el día que deciden confiar plenamente en el Señor Jesús, lo harán por el resto de su vida y al precio que sea. Amén. Entonces, algunos dice, cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, yo quiero hacer, antes de ver que lo de toda potestad me es dada, quiero que observemos un poquito el versículo 16 y 17. Dice que los 11, recuerden que, ¿cuántos apóstoles habían sido? 12, pero ahora ya no está uno. Nada más hay 11 ahora. Los 11 discípulos se fueron a Galilea. O sea, se fueron desde Jerusalén hasta Galilea, que son como 200 kilómetros. ¿Por qué? Pues porque el Señor Jesús así les había dicho. Les ordenó que una vez que todo esto pasara, lo de su muerte, crucifixión, muerte y resurrección, que se fueran a Galilea, porque allá se iba a encontrar con ellos. ¿Ok? Dice, se fueron a Galilea. ¿A dónde? Al monte donde Jesús les había ordenado. Ahora, no sabemos qué monte es, ¿verdad? Alguno de esos montecitos que estaban ahí en Galilea, probablemente el de las bienaventuranzas, no lo sé. Probablemente el monte Tabor, tampoco lo sé. Más arriba estaría, bastante más arriba, el monte Hermón, tampoco lo sé. No sé cuál de esos montes sería, pero seguro fue el monte donde Jesús les había ordenado. Ahora, ¿qué es lo primero que nos dice Mateo? Primero, Mateo nos presenta la situación. Es decir, la situación aquí que se está viviendo. Estos discípulos se mueven hasta Galilea caminando, lo más probable, 200 kilómetros para ir a encontrarse con el Señor Jesús. Ahora, ¿no les parece un tanto extraño que Mateo nos diga que cuando le vieron le adoraron, pero que algunos dudaban? O sea, que si este fuera un cuento para alguna película de Disney, presentaríamos todas las cosas, todas las luchas, así como el Rey León contra Mufasa y todas estas cosas, pero al final presentas la parte gloriosa, ¿no es cierto? O Narnia, ¿verdad? Ya los chamaquitos estos, el que metió las patas y las manos y todo, pero ya se arrepintió y ahora todos viven muy felices para siempre. Todos están contentos, todos confían en el león y ya todos están felices en Narnia. No, mira lo que dice Mateo. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y me encantó algo que encontré. Mateo no nos presenta una situación ideal. ¿Qué hubiera sido lo ideal? Lo ideal es que Mateo nos dijera, cuando le vieron, todos le adoraron, ninguno tenía pero ni una pizca de duda, ¿no es cierto? Digo, imagínate que se dijera de nosotros aquí en la cumbre. Después de que escucharon el último sermón de Mateo, todos los que estaban en la cumbre, todos estaban plenamente convencidos. Y de pronto dices, no hombre, yo todavía tengo unas dudas, yo no estoy seguro. ¿Te ha pasado alguna vez? Pues mira, no es la situación ideal, pero hay algo que sí es seguro, es la situación real. Ellos eran tan humanos como tú y como yo. Ellos eran tan susceptibles a las dudas y a las inquietudes como tú y como yo. ¿Alguna vez te ha llegado alguna duda? Sí. Un día veníamos de la escuela, ya adolescentes, mis hijos, y le pregunté a uno de ellos, le dije, oye, ¿alguna vez has dudado de la existencia de Dios? Digo, esperas que los hijos del pastor pues sean pequeños teologuitos, ¿no? Y que no duden. Oye, desde que estaban en el vientre de su mamá me han estado escuchando predicar. Yo esperaría que lo ideal sería que ellos me dijeran, no papá, pues desde que fuimos formados hemos escuchado el evangelio, no tenemos ni pizca de duda. Y cuando le dije a uno de ellos, oye, ¿alguna vez has dudado de la existencia de Dios? Me dijo, la verdad sí. Sí. Mateo no te está presentando una situación
fantasiosa, una situación ideal. Te está presentando una situación real. Algunos le adoraron, pero otros dudaban. Aunque nos hubiera gustado que nos pintara un cuadro más alentador de los discípulos, no lo hace Mateo. Eso sería poco creíble, ¿no? O sea, nadie de ellos, ni Tomás. Espérame. ¿Recuerdas Juan cuando nos cuenta el último episodio de los discípulos? Dice que después ya se les había aparecido Jesús, sabían que estaba vivo. Y Pedro, en el capítulo 21, Pedro dijo: ¿saben qué? Esto se acabó. Ya no hay más que hacer. Yo me voy a Galilea, me voy a pescar. Ya me voy a mi trabajo. ¿Saben qué dijeron 6 de ellos? Pues nos vamos contigo, danos chamba ahí, ¿no? O sea, quitarle la basura a los peces, ¿no? Nos vamos contigo. O sea, si tú te vas, Pedro, tú eras el más firme. Tú eras el que nos invitabas a la iglesia, a la sinagoga ahí para escuchar a Jesús. Te vas tú, pues ¿qué hacemos nosotros? Pues vámonos contigo. Wow. Entonces, esta es la situación real. Otra cosa, no olvidemos que Cristo ya había demostrado anteriormente poder y autoridad durante todo su ministerio, ¿no es cierto? Sí. Cuando la tormenta, ¿qué hizo Jesús? Calmó la tormenta. Le dijo: calma, enmudece, y la tormenta se calmó. ¿Tenía Jesús autoridad sobre la tormenta? Por supuesto. ¿Tenía Jesús autoridad sobre la enfermedad? Aquel centurión romano dijo: yo no soy digno de que entres a mi casa, solo di la palabra. Mira, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mi autoridad hombres. Y yo le digo a este: ve, y va. Aquel: ven, y viene. Si tú le dices a la enfermedad: vete, se va a ir la enfermedad. Y si le dices a la salud: ven, la salud va a venir. Tú eres un hombre con autoridad, Señor. Y Jesús lo demostró y le dijo: ve, conforme a tu fe se ha hecho. Y cuando preguntaron a qué horas había empezado a sanar, dijo: a la hora que Jesús dijo: ve. ¿Tenía Jesús poder sobre los demonios? Por supuesto. Por supuesto. Pero ahora Jesús está declarando que le ha sido dada toda autoridad. Ha sido proclamado el heredero del universo. Ahora, esto podría generarte una confusión, especialmente si llegan por ahí los enviados de Carlos Taze Russell y te dicen que Jesús es un buen profeta, pero que no es Dios. No. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios, y como Dios, Él nunca dejó de ser poderoso, omnipotente. Pero hay algo que Él adquirió cuando fue engendrado en la Virgen en el vientre de María, y fue humanidad. Hermanos, como hombre Él ha sido exaltado, dice el apóstol Pablo, hasta lo sumo. Se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es, ¿qué cosa? El Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Jesucristo, no solo como Dios es todopoderoso, pero como Dios hombre, ha sido sentado en el trono. Y como en alguna de las clases que he tenido la bendición de estar con mi hermano Dan, cuando estudiamos el libro de Hebreos, encontramos que hay un hombre, hermanos, escucha esto, hay un hombre sentado en el trono de Dios. Es uno de nosotros. Es nuestro hermano mayor. Es aquel que no le da vergüenza decir que nosotros somos sus hermanos. Wow. Qué tremendo. Él es el Rey. Él nos está representando allá. Sí. Por eso Satanás tenía problemas todo el Antiguo Testamento y lo sigue teniendo,
ya sabe que su condenación le está esperando, solo es cuestión de tiempo. Pero no podía entender y aceptar que en ese trono se sentara alguien inferior a él. Porque eso dice la Escritura, ¿no? Que fuimos hechos menores que los mismos ángeles. Eso dice el Salmo 8. Y específicamente hablando de Cristo Jesús, fue hecho menor que los ángeles. ¿Menor en qué? En lo que quieras. Pero fue hecho menor que los ángeles. Pero ahora le vemos, dice Hebreos 2, le vemos coronado de gloria y de honra. ¿Por qué? Porque el Padre declaró que su Hijo ha recibido toda potestad. ¡Qué autoridad! ¡Qué gran autoridad! Y déjame decirte nada más esto: autoridad universal, autoridad que el mismo Padre le dio, autoridad equivalente a sentarse en el mismo trono de la majestad en las alturas, según Hebreos 8:1. Autoridad que ahora como hombre Dios tiene. Es autoridad sobre la muerte, dice Hechos 2:24. A ver si quieren, por favor, lo leemos. Hechos 2:24, hermanos. Y a veces nuestra frustración es no poder leer todo el contexto, ¿verdad? Nos encanta leer el contexto. Pero cuando el apóstol Pedro está hablando del Señor Jesucristo, ¿sí?, está declarando estas verdades tremendas de cómo Dios entregó a su Hijo y cómo los judíos lo crucificaron, pero no fueron ellos los autores del plan, era el Padre Celestial quien había decidido. Vean lo que dice el 23: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y luego dice el 24: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era, ¿qué cosa? Imposible que fuese retenido por la muerte. Hermanos, esto tiene que emocionarnos. Era imposible que tu Señor fuera retenido por la muerte, porque nuestro Señor, Él es la vida. ¿Cómo recuerdo ese momento allá en el monte Tabor? Estábamos es uno de los montes donde el Señor Jesús subió con sus discípulos. Está justo frente a Nazaret. Y el hermano Mark, con todo el GPS que trae ahí, el Google Maps que trae integrado en su cerebro, nos dijo, después de que el guía judío nos había dicho algunas cositas, muy buenas por cierto, el hermano Mark Webb dijo, sí, allá está este pueblo, allá este otro, ahí pasó fulano de tal, el profeta tal, y allá está Naín, el otro pueblo, el pueblo de Naín, ¿te acuerdas, Mark? Y dice, sí, yo recuerdo ahí cuando había un funeral, una mujer llevaba a sepultar a su único hijo. Y entonces salieron del pueblo rumbo al panteón, rumbo al cementerio. Y Jesús venía con sus apóstoles y se encontró con este funeral. Ahora Jesús no quiso dejar pasar ese momento glorioso, dice. Entonces Jesús resucitó al hijo de esta mujer y se lo entregó, dice. Este hijo estaba muerto, lo llevaban a enterrar. Dice, el problema fue que la muerte ese día se encontró con la vida y la muerte no lo pudo resistir. Tu muerte tampoco puede resistir al Señor Jesucristo. Cuando su amigo Lázaro estaba muerto, le dijo a su hermana Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No es hermoso, hermanos? Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, no solamente a la muerte, pero al mismo diablo, dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos, dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
Cristo es el Señor, el Dios que ha vencido al mismo enemigo de tu alma. Entonces, esta autoridad es autoridad sobre el pecado. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6, 9 y 10 que la muerte ya no se enseñorea de Cristo, porque ya venció al pecado y venció a la muerte. Como digo, tenemos poco tiempo. Es autoridad sobre el mismo infierno. Apocalipsis 1, 18. ¿Sabes qué dijo el Señor Jesús? Le dijo al apóstol Juan, le dijo: Juan, yo soy el que estuve muerto y vivo. Vivo por los siglos de los siglos. Y tengo en mis manos, ¿qué cosa? Tengo las llaves. ¿Sabes para qué son las llaves? Para abrir o para cerrar. Y es lo que más adelante va a decir el Señor. Cuando Él cierra, nadie abre. Y cuando Él abre, nadie cierra. Él es quien tiene toda potestad, hermanos. Esa autoridad no solamente para sanar a un paralítico. ¿Recuerdan el paralítico aquel que metieron por la casa aquella, que abrieron el techo y que lo metieron ahí justo donde estaba Jesús? ¿Recuerdan que en Marcos capítulo 2? Lo meten justo frente a donde Jesús está predicando. Y Jesús se inclina seguramente a este paralítico y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora los fariseos empezaron a decir: este tipo blasfemia, está blasfemando. Y les dijo: yo sé lo que están cavilando en el corazón. A ver, díganme qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y vete a tu casa caminando. Y dijo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad también para perdonar pecados, le dijo al hombre: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y salió caminando. Ya no se quedó al final del sermón, ni a los avisos. Porque Él tiene toda potestad. Oigan, hay una cosa que casi nunca decimos, Jesús dijo que no tengas miedo a quien pudiera matar tu cuerpo. Dijo: pero tenle miedo, témele a aquel que no solamente puede destruir tu cuerpo, pero que también puede mandar tu alma al infierno. ¿Se acuerdan? Mateo 10, 28. Por si no lo tenías ahí, agrégalo en tu lista de versículos favoritos. ¿Por qué Jesús puede mandar al infierno a la gente? Porque Él tiene toda potestad. ¿No? Él tiene toda potestad. Ok. Y me encanta, ya que hace 8 días con el hermano Gary Richardson estudiamos toda la carta de Judas, hay un versículo que me encantó. Judas 23. Judas, y no puedo decir Judas 1:23 porque nada más es un capítulo. Entonces, Judas verso 23. Judas está diciendo, yo creo que Judas es la versión de Judas de que vayamos a predicar el Evangelio. Y miren cómo dice, Judas 23. Bueno, Judas, híjole, es que les digo que siempre tengo que leer lo que dice antes. 20, Judas 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Verso 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, ¿qué dice? Llévalos a la palabra, llévalos a la verdad y diles la verdad para que se afirmen en la verdad. Algunos que dudan, dice, convencedlos. Verso 23, a otros, sálvalos, dice.
Ahora, no es sálvalos tú, sino diles de qué manera pueden ser salvos. ¿Sí me explico? O sea, no es aviéntate al río caudaloso porque tú tienes todo el poder. No, es dile que hay alguien que puede rescatarlo de ese río caudaloso. Dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y no puedo explicar todo esto, pero me encantó cuando Judas dice, ve, y a los que estén con dudas, convéncelos. Y a los que estén perdiéndose en el infierno, ayúdalos a entender que hay salvación. Porque de pronto vas a encontrar personas que dicen, no, yo ya no tengo remedio. ¿Has oído gente así? No, yo creo que Jesús salva gente buena, pero a mí no, yo ya no. O a veces decimos nosotros, no, hermano, a ese ni le prediques, ese ya no tiene remedio. Mejor ve y dile que efectivamente, humanamente no hay remedio, pero que hay alguien que ya murió en la cruz para salvarle. Amén. Bueno, ya terminé mi primer punto. Número 2, la gran comisión de Cristo. El primer punto, ¿cuál fue? La gran autoridad. Segundo punto, la gran comisión. Vamos a ver Mateo 28:19. ¿Qué les dice el Señor Jesús? Por tanto, id. ¿Y qué más? Y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el campo de trabajo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y verso 20, enseñándoles. Hay 3 imperativos aquí. Primero, id. Segundo, haced. Y tercero, en el verso 20, enseñándoles. ¿Qué significa ir? Otra vez estoy con lógica básica, ¿Qué significa ir? Pues ir, dícese del verbo ir. Estoy como el diccionario, el pequeño diccionario Larousse, ¿verdad? Sí. Una vez buscaba la palabra alegoría, dícese del verbo alegorizar. Quedé clarísimo. Ok. B. Necesitas ir. Isaías 52:7 es el texto que tiene su cumplimiento glorioso en el Nuevo Testamento. Pero en el contexto de Isaías estaba profetizando la liberación que el rey Ciro de Persia le daría a los judíos. Y cómo estos mensajeros irían por todos los lugares, por los valles, por los montes, por todos los lugares. Irían anunciando que el rey Ciro les había dado libertad para regresar a Judá y reconstruir Jerusalén y otra vez levantar el templo, el tabernáculo, el altar de los sacrificios. Vayan por todos lados. El rey Ciro ha dicho que somos libres. Pero ¿sabes qué? Ahora sí, como decía tu papá, hermano, pero yo tengo algo mejor. No recuerdo el video que le grabó nuestro hermano Esdras. Dice, eso dijo aquel, pero yo tengo algo mejor. El mensaje de los que hoy andan por todos los montes, por todos los valles, por las ciudades, por los desiertos, andan buscando a quien anunciarle que el Dios del universo ha comprado libertad para ti. Mira, Isaías 52:7. ¿Qué dice? Leemos juntos. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: wow, qué glorioso. Cuán hermosos son los pies.
pies que van corriendo, que van buscando, que quizá a los primeros a los que les van a anunciar son a su familia. Oigan, acabo de encontrar el mensaje más glorioso, que Cristo nos ha dado libertad. Eso fue lo que Cristo dijo, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Sí. Ve por los montes, ve por las ciudades, ve a tu trabajo, ve allá donde haces deporte, ve y diles que hay salvación, que hay buenas noticias. ¿Quieres agradar a Dios y hacer tu vida, que tu vida realmente valga la pena? Entonces ve y dile a la gente que tu Dios reina. Amén. 2, ¿quieres en verdad bendecir la vida de otros a tu alrededor? Entonces ve y diles. Porque a veces ya nos estamos volviendo medio religiosones, ¿verdad? Yo te bendigo, hermano. Pues mejor bendíceme con un mensaje. Yo bendigo Córdoba, ve y predícales el evangelio. Eso será bendición, ¿no es cierto? Diles que Jesucristo está reinando y que quiere gobernar sus corazones. Amén. ¿De verdad quieres impactar al mundo que te rodea? Entonces ve con este mensaje y diles que tu Dios está reinando. Segundo imperativo, no solamente ir, sino hacer discípulos. Ve. Y es que, ¿saben? Hacer tiene que ver con hacer. ¿Qué tal mis definiciones? Hacer tiene que ver con hacer. Y hacer requiere tiempo. Y hacer requiere invertir de tus recursos. Y hacer implica gastarte. Amén. Hacer es como sembrar. ¿Siembras hoy y mañana cosechas? No, generalmente toma tiempo. Dice Mark Webb, generalmente toma tiempo para que la cosecha llegue después que sembraste. Número 2, la cosecha siempre será de aquello que sembraste. ¿Cierto? O sea, no siembras maíz y cosechas frijol. No. Y 3, la cosecha siempre será mucho más de lo que sembraste. Amén. Nunca dejes de hacer. Mira, invierte tu vida en lo que los ladrones y la polilla no te pueden quitar. ¿Se acuerdan que Jesús dijo eso? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y luego el Señor Jesús acaba con esta sentencia: porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Ok? Gasta tus años en edificar la vida de otros. Ve, usa tus recursos, usa de lo que Dios te ha dado. ¿Sabes qué? Nada se compara con la salvación de un pecador. Amén. Yo le doy gracias a Dios por estos misioneros que vinieron desde el estado de Puebla y se metieron en un pueblo en donde una de las cosas que nos encantaba era matar. De verdad. Había bailes. Y cuando no había por lo menos una bronca, ese baile había estado bien aburrido. Me tocó ver, no quiero decir participar, ¿verdad? Bueno, algunas veces me bronqueaba yo hasta con mis amigos. Un amigo y yo nos encantaba mostrarnos nuestro cariño dándonos de trompadas. Yo le rompía la nariz y él me rompía aquí esta parte y salimos sangrando. Ya una vez salíamos sangrando, ya todo seguía normal. Se fueron a meter los evangélicos a ese rancho.
dijimos, ya vinieron esos, ya con los alcohólicos anónimos ya teníamos suficiente, ahora vienen estos. Y luego los vemos que están haciendo una bolita ahí, un círculo, como que se están poniendo de acuerdo para ver qué van a taclear o qué jugada van a hacer, porque los veíamos que se juntaban y se agachaban todos y estaban hablando en secreto. Y hasta se ponen de acuerdo para atacarnos. ¿Quién sabe de qué manera nos van a atacar estos locos? Llevábamos una camioneta y les metíamos clavos en las camionetas. Apedreábamos la casa donde se reunían. Y yo era uno de ellos, hermanos. Y un tío me dijo, oye, si tuvieras que decidir por uno de los grupos, ¿a dónde te irías? ¿Con los alcohólicos o con los evangélicos? Dije, no, con los alcohólicos. Estos nada más prohíben tomar, aquellos prohíben todo. Y nos caían bien gordos. La plaga había llegado al pueblo. Y fue el amor de Jesucristo mostrado en ellos y a través de ellos que conquistó mi corazón. Y pude ser testigo de los guaraches de mi pastor. Le habían regalado un par de guaraches de llanta, pero creo que eran de tractor nuevo. Y los terminó delgaditos. Y me tocó andar con él algún tiempo. Y algunos nos decían maldiciones y medias. Me decía, chavo, tú aguanta. Le decían todo tipo de apodos. Era moreno, le decían el chocorrol. Está bien. Sí. Hermanos, ha habido gente que invirtió parte de su vida, de su tiempo y algunas veces de sus recursos para llevarte las buenas nuevas a tu corazón. ¿Cierto o no? Qué hermoso. Encontré este versículo y también es difícil de explicarlo, pero el Señor Jesús dijo en Lucas 16:9, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten os reciban en las moradas eternas. Y tercer imperativo, enseñar. Ve, muéstrales el camino. Ve y muéstrales a Jesús en toda la palabra de Dios. Ve y enséñales todo lo que tú has aprendido de Cristo Jesús. Ahora sí, voy con mi tercer punto. Mi tercer punto lo he titulado La gran promesa de Cristo. Primero, la gran autoridad. Segundo, la gran comisión. Y tercero, la gran promesa. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero decirles algo, hermanos. Predicar de Cristo es una misión imposible para nosotros. ¿A ti te gusta que se burlen de ti? A mí no me gusta que se burlen de mí. Sin embargo, he aguantado cuando se burlan de mí. ¿Sí? No siempre, pero Dios ha estado enseñándome a aguantar. ¿Sabes por qué? Porque quien se burla de lo que yo predico es porque no conoce que lo que predico sería salvación para él. ¿No es cierto? Entonces, si es una misión imposible, ¿cómo la vamos a llevar a cabo, hermanos? Pues es una misión que los discípulos no podían llevar a cabo. Por eso el Señor Jesús tenía que asegurarles su presencia siempre. Tú solo no puedes, pero yo estaré contigo todos los días. Amén. En otro pasaje en Mateo les dijo, y cuando tengan que estar ahí frente a reyes, gobernantes, y no se preocupen por lo que van a tener que contestar. Ahora, no dice no leas la Biblia, no te preocupes por lo que vas a contestar, porque el Espíritu Santo, Él te va a dar lo que tengas que responder. Amén. Su presencia
Y es que el éxito de los hijos de Dios, hermanos, no depende de lo que hagan. Depende de estar justo ahí en el lugar donde Dios los quiere. ¿Escucharon eso? Tu éxito no depende de lo que tú haces. Depende de que estés ahí donde Dios quiere que estés. Amén. Ahora, ¿por qué digo esto? Miren Mateo 28:10, por favor. Mateo 28:10. Dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. ¿Para qué? Para que vayan a Galilea. ¿Y qué dice? ¿Y allí qué? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Necesitamos ver al Señor Jesucristo en nuestra propia vida obrando. Necesitamos ver cómo Dios es capaz de transformar una vida como la tuya y como la mía. Por eso al final les dice: no tengas miedo. Esta misión es humanamente imposible, pero yo estaré con vosotros todos los días. Pero yo quiero que vayas y estés ahí donde yo quiero que estés, porque ahí es donde tú me vas a ver. Tú dices: ¿y será que Jesús va a entrar por ese pasillo acá y lo voy a ver físicamente? No, pero lo puedes ver por la fe en esta gloriosa manifestación de su palabra. Amén. Ok. Vean 26:32. Ya estoy por terminar, hermanos. 26:32. Dice: pero después que haya resucitado, cuando Jesús está anunciando la negación del apóstol Pedro, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros. ¿A dónde? A Galilea. Capítulo 28, versículo 7. 28:7. Y este es el ángel diciendo estas palabras. Dice, verso 7, 28:7: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí, ¿qué dice? Ahí le vas a ver. Y como digo, algunos dicen: ¿qué monte fue? No sabemos qué monte fue. Pero hay algo que leí que me encantó. No sabemos qué monte fue, pero probablemente fue el monte donde 3 años y medio antes los había constituido como sus apóstoles. Quiero encontrarme contigo en el mismo monte donde me encontré contigo la primera vez. Ahí quiero que me veas nuevamente, porque quiero hablar contigo. Quiero que me veas, porque quiero que sepas que yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No les dijo: yo los voy a visitar continuamente. Les dijo: yo estaré con vosotros. Me encanta Isaías 41:10, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 43:5 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y luego escuchen esto: del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Yo voy a estar contigo. A donde tú vayas a compartir de mí, yo estaré contigo. ¿Cómo ven, hermanos, esta promesa? Está hermosa, ¿no? Amados hermanos, el Cristo que yo conozco es el Cristo que tiene toda potestad. Amén. ¿Es el Cristo que tú conoces? ¿Es el Cristo que has visto en tu vida? Y si no, ven a encontrarte con Él. Y es el mismo Cristo que dijo: yo estaré contigo
todos los días. El mismo Dios que hoy te llama para que vengas a ser su discípulo, es el mismo que hace 2000 años le dijo a sus apóstoles: quiero que me veas. Quiero que veas de lo que yo soy capaz de hacer en tu vida. Ven a Él, síguelo a Él, ríndete a Él, ámalo a Él, sírvele a Él. ¿Sabes? Por eso les dijo: vayan y hagan discípulos. Y cuando estas personas acepten ser mis discípulos, bautícenlos. ¿Sabes qué es? Una de las implicaciones de bautizarse es someterte al señorío del Señor Jesucristo. Es decir, yo estoy dispuesto a vivir para Cristo el resto de mi vida. Yo estoy dando testimonio de que mi vieja vida ha llegado hasta el punto en que me encontré con Cristo, y después de eso estoy viviendo ahora una vida nueva en Cristo. Amén. Y si no has llegado a ese punto, necesitas recordar que Cristo es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Amén.